35, que además de la obesidad, sin otras enfermedades conocidas. Se realiza una manga gástrica en Puerto Vallarta, Jalisco, el 15 de abril del 2024, con una buena evolución inicial, sin embargo, con aparición de fiebre, malestar general, intolerancia a la vía oral al quinto día, por lo que acude a su centro bariátrico, donde se realiza una tomografía, la cual no se pudo rescatar de su centro inicial, pero que reportaba el líquido libre abundante en cavidad intraabdominal, y posteriormente se complementa con una endoscopía, que es la que vemos en la diapositiva, donde se evidencia la disrupción de la porción superior de la línea de grapeo. Posterior a esto es referido a nuestro centro el día 21 de abril del 2024. Se recibe un paciente con un cuadro franco de abdomen agudo, dolor abdominal, irritación peritoneal, distensión, así como podemos ver en sus signos vitales una respuesta inflamatoria sistémica evidente, en laboratorios con leucocitosis y elevación de reactantes de fase aguda, por lo que, como veremos más adelante, nos encontramos con una fuga gástrica de tipo 2, por lo cual se decidió una exploración quirúrgica acompañada de una endoscopía de revisión. Este es el video. Podemos observar la abundante cantidad de líquido gástrico y purulento libre, lo cual explica la presentación clínica que tuvo nuestro paciente. Se procede al lavado y a la aspiración exhaustiva de toda la cavidad. Y algo que queremos hacer mucho hincapié es que durante el lavado no desmantelamos el plastrón perigástrico, ya que este nos va a ayudar a continuar con el drenaje interno que se efectuará más adelante por vía endoscópica. Colocamos drenajes externos y se termina el tiempo laparoscópico e iniciamos el abordaje endoscópico, en la cual se evidencia el sitio de disrupción de la línea de grapeo. Se evidencia el absceso perigástrico, el cual se aspira y se lava. Se coloca una sonda nasoyeyunal que nos va a ayudar al inicio temprano de una nutrición enteral. Y por último, se colocan dos drenajes tipo pigtail de 7 French, con un extremo dirigido hacia los sitios más declives de la cavidad perigástrica y el otro extremo dirigido hacia el interior de la manga. Algo que nos gusta mucho del tratamiento endoscópico y de los pigtails es lo bien y lo rápido que evolucionan estos pacientes, sobre todo en casos de fugas tempranas, como el de este paciente. El paciente con una resolución progresiva de los datos de respuesta inflamatoria sistémica desde el primer día, con un inicio precoz de la nutrición enteral, como podemos observar en la imagen, con mucho mejor evolución. Nuestro paciente cursa una semana de estancia intrahospitalaria y aquí nos gustaría recalcar la importancia del manejo multidisciplinario. Sabemos que en pacientes bariátricos complicados estos deben de ser vistos por todo el equipo bariátrico. En este caso nos apoyamos con medicina interna para el control estricto de líquidos y electrolitos, con infectología. En este paciente se tomaron cultivos de líquido peritoneal. Y junto con infectología se aplicó una terapia de antibióticos dirigida. Inhaloterapia también muy importante en la rehabilitación pulmonar, y sin olvidar, claro, el apoyo fundamental de nutrición en el cálculo de requerimientos calóricos, proteicos de estos pacientes. El paciente continúa con mejoría, como podemos ver en las imágenes, deambulando, nutriéndose de forma enteral, sin dolor, que también es importante recalcar, creemos que genera un impacto psicológico positivo importante en estos pacientes. Entonces, el paciente es egresado, se realiza una gastrografía de control en la cual podemos observar la ausencia de fuga del medio de contraste y un adecuado paso del mismo hacia distal. Ya de forma ambulatoria, el paciente continúa con alimentación por sonda nasoyeyunal combinada con líquidos vía oral por una semana más, y posteriormente se retira la sonda nasoyeyunal. Se realiza endoscopía de control, la cual observamos en la diapositiva, y vemos ya una caverna perigástrica limpia, mucho más reducida en su volumen y con un tejido de granulación bien formado alrededor de los pigtails. Y les comparto la foto de nuestro paciente, obviamente con previa autorización del mismo,
para recalcar cómo pues este paciente hace un mes de la foto pues había sido operado de una manga gástrica, había fugado, se había complicado, había presentado una peritonitis purulenta generalizada, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y gracias a un diagnóstico y un tratamiento oportuno se encuentra pues de primera instancia vivo y realizando de forma normal su vida a un mes de haber presentado todas estas complicaciones. Hola, buenas tardes. Soy el doctor José Alberto Campa. Les voy a presentar el segundo caso clínico de nuestro centro. Les platico, este caso para mí es un caso difícil donde afortunadamente la resolución de este fue muy favorable para nuestro paciente. Se muestran las imágenes bajo consentimiento del paciente. Y bueno, se trata de paciente masculino de 24 años de edad, tiene como antecedente hipoplasia renal, por lo cual tuvo que ser trasplantado en el 2021. Como donador su padre. Por su antecedente, obviamente, se le sugirió bajar de peso, se le realiza manga gástrica el 8 de noviembre del 2023. Cabe destacar, y creo que es muy importante comentarles, que es un paciente que está bajo tratamiento inmunosupresor y que esto de cierta manera fue lo que nos puso en jaque o que nos complicó el panorama, sobre todo para la resolución temprana de este caso. Como pueden ver en esta diapositiva, básicamente lo que les quiero mostrar es todo el proceso que tuvo que pasar antes de llegar con nosotros el paciente. Fue reintervenido por la presencia de una fuga, el cual fue manejado en el Seguro Social, diferentes instituciones y hospitales privados en la Ciudad de México. Y bueno, desafortunadamente ninguno de ellos se le pudo ofrecer la resolución, dado el antecedente de inmunosupresión. Aquí les muestro dos fechas importantes. Anteriormente fue manejado con Ovesco en dos ocasiones. Una duró 20 días, otra al siguiente día se liberó el clip. Y otra de las opciones que se manejó fue una endoprótesis, la cual duró un mes y al retirarse continúa con la fuga. Fue manejado de igual forma, con sonda nasoinguinal, con cirugía abierta y colocación de drenajes. A final de cuentas, pues un paciente que ya había sido multitratado, nos contactan al grupo de Obesity Not For Me y fue referido a nuestro centro el día 8 de octubre del 2023. Estas son las condiciones en las cuales llega nuestro paciente. Van a ver aquí, lo que me interesa que vean es que está teniendo un gasto constante diario a través de uno de los trayectos de 100 cc diarios, lo cual nosotros consideramos una fístula de alto gasto. Si bien no es una fístula propiamente de alto gasto, consideramos que al momento del inicio de la vía oral podía aumentar este gasto, decidiendo entonces manejarlo completamente en ayuno y obviamente con soporte nutricional de manera parenteral. Ahorita les voy a comentar más adelante por qué de manera parenteral y no con una sonda nasoyeyunal, ¿no? Que es lo que nosotros preferiríamos. En la endoscopía inicial del 9 de octubre del 2023 vamos a observar un orificio de fístula a 2 centímetros por debajo de la unión esofagogástrica, una caverna de aproximadamente 2 centímetros con un doble trayecto fistuloso hacia la pared abdominal. Aquí podemos ver en la imagen, en la primera imagen, cómo está drenando hacia piel y es un drenaje importante. Y en la endoscopía vemos el orificio, ¿no? de fístula. Fíjense, este es el trayecto, como pueden ver, un trayecto fistuloso con todas sus características, que aquellos que manejan endoscopía saben lo complicado que son estos casos. Así que decidimos que teníamos que abrir esta fístula, teníamos que comunicarla hacia la cavidad gástrica, por lo cual se le hace una septotomía. Y inicialmente utilizamos aquí el sistema de argón plasma y obviamente siempre teniendo en cuenta que existe la posibilidad de sangrado en estos casos, aún así se realiza la septotomía. Y bueno, aquí en la imagen van a ver uno de los trayectos en el cual podemos ver la salida de material purulento, podemos observar la fuga hacia la pared abdominal. En este momento teníamos pues la fuga de alto gasto, observamos cómo la misma respiración del paciente favorece por la diferencia de presión la salida del contenido gástrico, por lo que se decide colocar en el trayecto un sistema VAC de manera externa para el control del gasto.
Sabíamos que teníamos que hacerle algo a estas fístulas. Creemos que definitivamente al tener este comportamiento tan crónico, teníamos que ofrecerle algo muy diferente a lo que habíamos hecho en pacientes previamente manejados. Creo que esta era la parte importante. Y hoy por hoy, platicando en el grupo con nuestro maestro, pues comentábamos que ha sido el caso que más reto ha significado al grupo, ¿no? Pueden ver, hicimos manejo a través de estos trayectos, pueden ver el tejido de epitelización, este tejido crónico, teníamos hasta cierta manera eh, que hacer una debridación, un raspado, y lo que hicimos fue usar el sistema VAC tanto de manera interna como externa. Aquí podemos ver conforme se van realizando los recambios, vamos midiendo de cierta manera la progresión del tejido de granulación y vamos viendo cómo el tejido de granulación va cerrando el espacio y van disminuyendo los gastos, ¿no? Este fue uno de nuestros principales manejos. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos el sistema IVAC. Podemos ver cómo lo estamos colocando a través de este trayecto. Y junto con esto acá arriba, lo que hicimos también fue ampliar esta septotomía en una endoscopía subsecuente para que nos ayudara a vaciar, a tener un mejor vaciamiento gástrico, ¿no? Y que no hiciera efecto de resbaladilla hacia el sitio de la fístula. Como ya saben muchos de ustedes, el manejo de estos pacientes, pues hay que estarles haciendo recambios cada 4 o 5 días. Lo estuvimos manejando en el hospital y cada recambio hacíamos una endoscopía de control y también de manera ambulatoria, ¿no? Ya posteriormente, cuando lo pudimos egresar. Y al retirar la Spongy-Vac en la endoscopía el día 25 de octubre, podemos observar la cavidad de una caverna limpia con escasas natas de fibrin y tejido de granulación amplio, así como una disminución en el septo. Aquí tenemos otra de las imágenes. Son básicamente todo esto endoscopías de control. Pueden ver las constantes endoscopías, los cambios que ya podemos ir viendo. Obviamente, tejido de granulación. Aquí como hallazgo, al realizar la revisión de la manga gástrica, nos encontramos en el cuerpo una úlcera gástrica de 2 centímetros con parche de fibrina, sin datos de sangrado, Forrest 3. Y podemos ver ahí los dos trayectos, los cuales se exteriorizan hacia la piel y como ustedes saben, la manera de saber si esto va funcionando o no es ir viendo el tejido de granulación. Fue muy retador el poder cerrar estos trayectos y sobre todo lo que nos interesaba era tener este tejido de granulación previo a los dos trayectos para de cierta manera obturar este trayecto. En su momento colocamos sondas Foley, sondas de gastrostomía para ver si nos podían ayudar y darnos la pauta para disminuir el flujo de secreciones y nos ayudar a la cicatrización. Bueno, otra de las técnicas, ahí la tenemos. Ahora sí que nos faltó solamente ponerle agua bendita a este paciente. Por ahí colocamos el sistema VAC, colocamos los drenajes endoscópicos como alguna de las opciones. Vemos cómo en este video se avanza una sonda de gastrostomía. Eh, Aquí estamos viendo en la endoscopía de control, podemos ver la sonda de gastrostomía como una de las técnicas de rescate y definitivamente no teníamos una evidencia, pero sabíamos que nos podía ayudar en su momento a disminuir el paso de secreciones. Y dado su comportamiento, teníamos que intentar algo diferente para tener una respuesta diferente. Al final de cuentas, se dejó obturado el trayecto, como podemos observar en el video. Sin embargo, no hubo éxito, ¿no? Pensábamos que todo iba marchando adecuadamente y el paciente reingresa con estos estudios de control o en una de sus altas con afección a su estado general, con datos de choque séptico, ¿no? Con una procalcitonina arriba de 40. En esta imagen lo podemos ver ya recuperado. Se manejó el paciente pues con meropenem, corticosteroides, nutrición parenteral, control estricto de líquidos. Y algo muy importante, como les mencionaba anteriormente mi compañero Salvador, es el apego tanto de medicina interna, neumología. Eh, Tuvimos un reporte ahí en los cultivos de catéter venoso, una bacteria que a final de cuentas, pues salió adelante el paciente con el manejo multidisciplinario.
pero seguíamos teniendo el problema que era la persistencia del trayecto. Ya sabíamos que teníamos tejido de granulación, lo observábamos con cada endoscopía, observábamos cada vez más tejido de granulación, veíamos cómo se iba durando, pero seguíamos teniendo salida de saliva, seguíamos salida de secreción a través de las fístulas y pues decidimos regresar a la terapia endoscópica. Ahí lo podemos ver, ya se había formado en algún momento. Lo que hicimos fue decidir darle tiempo a este trayecto, básicamente retirarle el sistema VAC y solamente colocamos drenajes endoscópicos. Este tejido nuevo que teníamos fue granulando a su alrededor y obviamente complementándose adecuadamente con buen soporte nutricional y un buen apoyo de antibiótico-terapia y ayuno. Y aquí tenemos, después de haber quitado prácticamente el sistema IVAC, ya con tejido de granulación, después de que dejamos los drenajes pigtail, podemos ver cómo en ayuno, cómo ya haber retirado los sistemas de IVAC, el sistema VAC de los trayectos, y nomás dejando los pigtails, vemos cómo va cerrando. No se colocó sonda nasoyeyunal en este paciente, porque ya había tenido durante meses anteriores un manejo largo con la sonda y era un paciente completamente renuente a tener una sonda nasoyunal. Cabe destacar que era un paciente con depresión mayor, un paciente el cual lo estábamos enfrentando a una situación adversa. Entonces, al final de cuentas, estábamos contra reloj, estábamos contra el tiempo y sobre todo las altas posibilidades de una mortalidad en el paciente, ¿no? Aquí tenemos otra de las imágenes, como ya vemos un tejido de granulación bien estructurado. El paciente para este momento ya con tolerancia a la vía oral. Lo fuimos progresando con dieta en papillas de 100 en 100 mililitros diariamente. Entonces, esto nos favoreció para que nos diera la pauta, para que este tejido que estaba en proceso de granulación ahora sí fuera lo suficientemente fuerte para que no tuviera recidivas. Ahí podemos ver en la endoscopía cómo el tejido de granulación va abrazando los pigtails y va cerrando. Aquí en esta fluoroscopía ambulatoria, el paciente ya en casa, fíjense en esta imagen, pues me gusta muchísimo. Es una imagen donde básicamente lo bajamos a la fluoroscopía y podemos ver que ya no hay fuga en ninguno de los dos trayectos que teníamos. Y la verdad que este caso pues nos dio mucha felicidad a todo el grupo, sobre todo porque el paciente ya estaba con tolerancia a la vía oral y sin fugas, ¿no? Aquí podemos ver la gastrografía, cómo baja perfectamente el medio de contraste. Y pues todo esto son básicamente endoscopías de control, buen tejido de granulación y la resolución, ¿no? Cómo cerró ahí, podemos ver en la última imagen el tejido de granulación y cómo la piel va afrontándose. Aquí esta última endoscopía de control en la ciudad de Guadalajara el 28 de junio podemos ver cómo todo el tejido de granulación prácticamente está expulsando ya los pigtails y totalmente cerrado los trayectos. Y aquí tenemos a nuestro paciente reintegrado a la vida, tolerando la vía oral con un seguimiento estrecho por nuestro grupo en constante seguimiento, ya que como sabemos, pues puede haber recidivas, pueden formar abscesos o nuevos trayectos fistulosos, pero pues el apego aquí yo creo que es sumamente importante y estar al pendiente con el equipo multidisciplinario y seguimos al pendiente de él, ¿no? En constante comunicación. Y bueno, los dejo con mi compañera Fernanda para la revisión bibliográfica. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, terminamos ahorita los casos. ¿Quieren algunas preguntas o vamos directamente a la revisión bibliográfica? Mira, yo creo que como lo hemos visto en las sesiones pasadas, como somos muchos y se va perdiendo el sentido y luego son cosas que se van a tocar en la revisión bibliográfica. Le pido a todos los asistentes que anoten sus preguntas, se haga la revisión bibliográfica y al final hagamos los comentarios de los casos y de lo presentado en la revisión. ¿Te parece? Perfecto. Entonces pasamos con la doctora. Adelante, doctora Manuel. Adelante, pues. Muy bien, en relación a la revisión bibliográfica y nuestras recomendaciones, las fugas y fístulas son las complicaciones más temidas en la cirugía bariátrica. La terapia endoscópica es esencial para el tratamiento eficaz. Se encuentran disponibles varias técnicas endoscópicas y esta revisión tiene el objetivo de aclarar
sus mecanismos de acción, abordaje óptimo, basándonos en la revisión de la literatura y la experiencia de nuestro centro. Como ya sabemos, la manga gástrica crea un conducto largo y estrecho que más que la preservación del píloro, crea una alta presión que genera tensión en la línea de grapas, mayormente proximal al ángulo de His. Por eso se presenta hasta el 80% de las fugas a este nivel, ya que la pared gástrica es más delgada, presenta una zona con poca vascularidad por la disección de los vasos cortos, lo cual se agrava o perpetúa por estenosis. El segundo lugar de localización más frecuente sería el antro. La frecuencia varía entre un 0.5 a un 2.4% en relación a cada equipo quirúrgico y es multifactorial, los cuales son los siguientes. Entre los factores que están, algunos autores comentan que esto varía en relación a la experiencia del equipo quirúrgico, ya que la incidencia disminuye en centros especializados de alto volumen hasta un 0.5%. Aunque existe controversia si hay alguna relación, disminuye el riesgo realizando una adecuada técnica quirúrgica, como podemos observar en el primer video, donde no hay una adecuada alineación en el momento del grapeo, y esta correcta alineación del grapeo evita torsiones o estrechamiento, así como evitar una excesiva disección en la zona del ángulo de His para conservar una correcta vascularidad, evitando la isquemia y disminuir la posibilidad de fuga. Otros son los hematomas, tensión excesiva en la línea de sutura y, como vemos en el segundo video, también pues la falla propia del equipo de grapeo. También existen los factores de riesgo del propio paciente, los cuales son el sexo masculino, IMC arriba de 40, alguna cirugía previa como principalmente una LAPE, que sea una cirugía de revisión, diabetes, infección, apnea obstructiva del sueño y tabaquismo. El diagnóstico es un reto, ya que el cuadro clínico es poco específico. Principalmente los síntomas es el dolor abdominal referido en cuadrante superior izquierdo, náuseas y vómito. La taquicardia persistente es el signo más precoz y más frecuente que se reporta en algunos casos entre un 72 a un 92%, seguido de fiebre y leucocitosis. Existen varias clasificaciones, de hecho son 2 clasificaciones. La más usada es la clasificación de Rosenthal que les estoy presentando, que según su presentación se define en agudas, menos de 7 días, tempranas de 1 a 6 semanas, tardías de 6 a 12 semanas y crónicas de más de 12 semanas. Además está la clasificación de Sendes, que esta valora 3 aspectos: el momento de la aparición, la severidad del cuadro y la localización de la fuga. En el momento de aparición es temprana, de 1 a 3 días, intermedia, de 4 a 7 días, tardía, más de 7 días. En relación a la severidad del cuadro, tipo 1 es subclínico, tipo 2 clínico, y de las localizaciones proximal, que es la más frecuente a nivel de la unión esofagogástrica, medio, y distal en el antro, que es la segunda más frecuente, como les había comentado. La presentación clínica, el tipo 1, que es la subclínica, no cursa con complicaciones sépticas sistémicas. Principalmente va a cursar, como vemos en el video número 2, cursa con colecciones localizadas, más frecuente perigástricas, o cuando el gasto de la fuga está adecuadamente drenado al exterior. En la tipo 2, la clínica ya es como tal un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, va a haber inestabilidad hemodinámica, va a haber un mal drenaje al exterior, se va a observar como en el segundo video una peritonitis generalizada. El diagnóstico puede ser clínico, como tal cuando vemos la salida de saliva o azul de metileno por el drenaje, o estudios de imagen como es una gastrografía que observamos en la segunda imagen, que ya vemos la extravasación del medio de contraste, o en caso de duda, el mejor estudio es la TAC con contraste. Alguna recomendación que nosotros realizamos es que siempre hay que sospechar de fuga gástrica a pesar de que en un estudio de imagen sea negativo. En pacientes con derrame pleural, taquicardia, febrícula o fiebre, náuseas o vómito, no hay que descartar una microfuga. En este caso, hay que realizar una revisión endoscópica meticulosa que valorar los cambios de la mucosa gástrica, en especial a nivel de la unión esofagogástrica. La mayoría de las fugas se localizan a nivel de la línea de grapeo, que al momento que nosotros realizamos la endoscopía, lo vamos a encontrar como entre las 9 y las 11 del reloj. Las tasas de éxito clínico son más altas para las fugas agudas o tempranas que para las fístulas tardías o crónicas, como pudimos darnos cuenta en nuestros casos que presentaron mis compañeros.
El tratamiento y diagnóstico debe ser precoz para evitar choque séptico o la persistencia de la fuga con formación de trayecto fistuloso, presentando estancias prolongadas con un gran impacto económico. Entonces, en caso de la presentación clínica, el tipo 1 va a ser una fuga dirigida. Entonces, el manejo en este caso va a ser un manejo endoscópico intervencionista. En caso de una tipo 2, el manejo inicialmente va a ser quirúrgico y si es posible que sea por la laparoscopía, no por la parotomía, para drenaje y control. Aquí podemos ver un manejo de un tipo clínico 2, como observamos en este video, de un abordaje laparoscópico. La colocación es la misma que en la cirugía primaria, acorde al acostumbrado del equipo, con misma colocación de trócares. Se inicia con la liberación de adherencias y drenaje de absceso, con lavado de la cavidad, con solución fisiológica. En la literatura se comenta el desmantelamiento del plastrón para localizar la fuga y valorar en relación a la calidad de los tejidos la resutura con o sin parche de Piplon. Sin embargo, en nuestra experiencia, la mayoría de las veces existe una dehiscencia y preferimos no tocar el plastrón, realizar lavado de cavidad habitual con colocación de drenajes abiertos, los cuales no abocaremos a la fuga, iremos retirando progresivamente para no perpetuar un trayecto fistuloso. Esto acompañado de una endoscopía intervencionista, como se observa en el video, y asegurando siempre una nutrición, de preferencia enteral, avanzando una sonda nasoyeyunal. En presentaciones clínicas tipo 1 se realiza el manejo endoscópico. El objetivo es reducir la duración de la estancia hospitalaria, la necesidad de soporte nutricional enteral como la sonda nasoyeyunal o parenteral prolongado y la posibilidad de una reintervención. El tratamiento quirúrgico convencional presenta elevada morbimortalidad, como es realizar un bypass, una gastrectomía total con esófago yeyuna, una fístulo-yeyunostomía. Aunque faltan estudios que proporcionan algoritmos de tratamiento estandarizado, realizamos una revisión de la evidencia actual y nuestra amplia experiencia para hacer recomendaciones para ayudar a elegir el mejor abordaje endoscópico. Al decidir un manejo endoscópico, en ocasiones nos sentimos como en esta imagen, sin saber qué camino tomar, ya que el tratamiento debe individualizarse considerando las características de cada paciente y de la fuga o fístula que se presenta, por lo que es importante estandarizar el tratamiento endoscópico que tenemos y su función. El más conocido y el que en un inicio se usó fue el stent esofágico. Actualmente existe el que es el megastent. El objetivo de este es ocluir el orificio fistuloso y promover una desviación del flujo del contenido intraluminal, así como corregir la estenosis que perpetúe la fístula. Como podemos observar en el video, la técnica se realiza con la ayuda de una guía con observación endoscópica y además con control fluoroscópico. No es estandarizado porque este tratamiento ha presentado altos porcentajes de complicaciones como migración, estenosis, ulceración y mucha intolerancia en los pacientes. Otro tratamiento que tenemos son los selladores y pegamentos de tejido, el biomaterial de matriz celular, pegamentos como el cianocrilato. Se aplican con aguja endoscópica de escleroterapia, pero el problema es que tienen un alto costo. El siguiente es un método de drenaje interno, el tipo pigtail. Es entre los métodos de drenaje interno, se observa en el video, se introduce una guía para pasar el drenaje endoscópico a través del orificio fistuloso, donde un extremo se aboca al trayecto fistuloso y el otro hacia la luz gástrica. El objetivo, además de drenar, es que la reacción del cuerpo extraño promueve un estímulo para la granulación y repitalización del tejido. La literatura recomienda cambios cada 4 a 6 semanas, pero nuestra experiencia se puede dejar por más tiempo y existe una menor tasa de complicaciones y mayor tolerancia en los pacientes. Otro tipo de drenaje interno es la terapia IVAC. Como se observa en el video, la técnica se realiza la inserción de una esponja de poliuretano en la cavidad para recubrirla, reducir el orificio fistuloso y además la aplicación de una presión negativa se aconseja entre 125. En este se aspira, se mantiene limpia la cavidad o la caverna, además que se promueve la granulación, angiogénesis, reducción del edema intersticial, mejorando la perfusión tisular. Pero las desventajas comparado con otros tratamientos es la elevada cantidad de procedimientos endoscópicos necesarios, entre 6 a 11, con sesiones que se realizan cada tercero o cuarto día. La dificultad es al momento del recambio, porque puede haber que exista una fuerte adherencia a los tejidos, puede haber fragmentación al momento que se retira o una lesión en el espacio cricofaríngeo por fricción. Otro método de drenaje es la septotomía. Es otro método que se utiliza, pero es más que nada complementario.
Esto se trata de la sección del tabique con plasma argón. El objetivo es la comunicación entre el absceso y la cavidad intragástrica, así como disminuir la presión intraluminal, permitiendo un mejor drenaje interno, y se realiza con o sin dilatación con el balón de Acalasia de 30 milímetros. Entre los métodos de cierre que tenemos está el Ovesco. Su colocación es similar a la ligadura con banda. Se usa más en defectos menores de 20 milímetros, aunque a continuación les voy a decir las recomendaciones que dan algunos artículos y nuestra recomendación. Y la sutura endoscópica con el equipo Overstitch, pero no ha tenido muy buenos resultados. A continuación les presentaré los artículos más representativos que apoyan a cada uno de los tratamientos y cuánta eficacia han reportado. Empezaremos con este estudio sobre la utilización del Ovesco. Se hizo en 34 pacientes, pero solamente 30 presentaron éxito, pero de estos el 53% solo con una aplicación. Este artículo recomienda que el tamaño del Ovesco tiene que recubrir por completo el orificio y debe haber tejido sano para su colocación, o sea que lo vamos a usar solamente en episodios que sean agudos o tempranos. Este estudio apoya el uso del Megastent en la fuga gástrica. Se estudian 23 pacientes, de los cuales se usa stent convencional en 12, que tuvieron un éxito bajo, un 50%, y se usan 11 con Megastent con un éxito del 91%. Pero si comparamos este estudio sobre la experiencia en el uso de Megastent, solo combinado, presenta un éxito más bajo, que es del 72%, presentando complicaciones como úlceras hasta un 25% y alta frecuencia de síntomas. Comentan entre estos que es el vómito, el reflujo, y también otra complicación importante pues es la migración, un 19%. Este artículo se realiza un metaanálisis de los resultados del IVAC en las fugas posteriores a cirugía bariátrica. Reportan un éxito del 87.2%, concluyendo que es efectivo en el tratamiento, pero con la necesidad de múltiples recambios en promedio de 6 a 7 cada cuarto día, requiriendo manejo convencional con otras terapias en un 35.3%. ¿Y qué nos hablan sobre los drenajes internos endoscópicos? Este artículo comenta la experiencia del uso del drenaje interno en 617 pacientes. Es considerado uno de los artículos con mayor experiencia en esta terapia. Tuvieron un éxito del 84.7% con una recurrencia del 1.8 y una falla del 15.3 que requirió manejo quirúrgico. Otro estudio que reporta el tratamiento de las fugas y fístulas concluye que los drenajes endoscópicos internos presentan una mayor ventaja al poder usarse en cualquier fase. Existe una mejor tolerancia del paciente, se puede hacer un manejo ambulatorio con un éxito del 89.5% en fugas y un poquito más bajo del 78.5% en las fístulas. Es importante analizar los datos encontrados en la literatura al existir un sesgo en los resultados para la elección de la mejor terapia endoscópica. Existen varios algoritmos, uno de ellos es el siguiente estudio, donde se realiza una revisión bibliográfica y un análisis sistemático de 384 artículos, donde dependiendo de la fase nos da varias opciones de tratamiento endoscópico, como observamos en la imagen, donde lo define en aguda, temprana, tardía y crónica, y según siendo la fase, pues nos da cuáles son las opciones que tenemos. Existen otros algoritmos, como es el siguiente artículo, que sugiere el algoritmo en base a su experiencia en 73 casos de fuga gástrica, en donde el orificio menor fue de 5 milímetros que fue utilizado con el Ovesco, y el mayor, cuando presentaban mayor de 5 milímetros o múltiples, usaron en el stent en 73.9%, realizando dilatación si existía algún grado de estenosis. Hubo una resolución con la terapia endoscópica del 97.1%, tiempo promedio de resolución aproximadamente 8 semanas. Solamente en 2 pacientes de este estudio no funcionó la terapia endoscópica y requirió un tratamiento quirúrgico que fue una fístula y eyunostomía. A continuación, este es el algoritmo que ellos presentan, y en todas las presentaciones clínicas, si podemos observar, es que en cada una de ellas siempre al final hay que hacer una terapia endoscópica. Entonces concluye que el tratamiento es multimodal y la importancia del inicio precoz de la dieta enteral presentó menor tiempo de resolución, pero la existencia de alguna estenosis hubo mayor tiempo de resolución.
Este artículo presenta uno de los algoritmos más actuales y se comentan los principios básicos y recomendaciones. Se realizó en un hospital universitario en Sao Paulo, Brasil, en el 2023. En todos los algoritmos que hemos observado, la importancia del estado clínico del paciente para elegir la terapia inicial y que en todos los casos, en algún momento se debe realizar una terapia endoscópica para mayor efectividad y resolución, así como definir el tratamiento en base a su tiempo de evolución de la fístula. Igual aquí lo define en aguda, en temprana, en tardía y en crónica. Y si podemos observar, ya cuando entramos en una etapa temprana, siempre que haya un septo, hay que hacer una septotomía. Y en la terapia, cuando estamos hablando de una fase tardía o crónica, ya no se usan los stents. Bueno, como hemos visto, contamos con varias opciones de terapia endoscópica y el tratamiento no es posible estandarizar, sino más bien hay que individualizar a cada paciente. En relación a la literatura y publicaciones actuales, concluiré con las ventajas y desventajas y las recomendaciones de cada uno de ellos. Primero hablaremos sobre el obeso. La indicación es en aguda y temprana, en orificios pequeños menores a 20 milímetros. La desventaja es que es una eficacia variable y no es fácil de retirar, pero se recomienda mejor en orificios menores de 10 milímetros y que se use más que nada como una terapia combinada que mejora la eficacia. En relación a la sutura endoscópica, las indicaciones es en aguda y temprana. Tenemos que tener un tejido sano y bien vascularizado. La desventaja es que hay un alto costo, se requiere experiencia previa del dispositivo, hay baja eficacia. La recomendación es que se use en momentos agudos, en caso de defectos pequeños y poco uso por el bajo éxito terapéutico. Entre los selladores y pegamentos, como es que es la matriz celular y el cianocrilato, las indicaciones se puede usar en cualquier momento, aguda, temprana, tardía o crónica, en diámetros menores de 10 milímetros. La desventaja es que tiene un alto costo, se requieren varias sesiones y es una eficacia variable. Se recomienda que el uso sea como una terapia más que nada complementaria por su baja eficacia. En relación a los stents esofágicos o al megastent, la indicación es en aguda y temprana. Es muy popular, un poco número de procedimientos. En relación al megastent, tiene una forma perfecta para las fugas de manga gástrica. La desventaja tiene altas tasas de migración, síntomas como es el reflujo, dolor, astemesis, náusea, vómito, complicaciones al retiro y se ha comentado en algunos estudios que el megastent presenta aún más síntomas. La de las recomendaciones es que se usa para cuando hay múltiples dehiscencias o una dehiscencia amplia, en que se hagan los recambios, que no se tarde más de 3 semanas y el megastent presenta un precio más caro. Y hablando en relación al oclusor cardíaco, se recomienda en periodos tardíos o crónicos, se requiere una superficie epitelizada para que se pueda colocar bien este oclusor y no se movilice. La desventaja es su alto costo, aún no está autorizado y la indicación es después del fallo de técnicas convencionales. En relación a las indicaciones del EVAC, la podemos usar en cualquier momento. Hay varios mecanismos de acción, como ya los había comentado, y no hay necesidad de drenaje externo. La desventaja es que puede haber un malestar por la sonda nasogástrica y los procedimientos, pues, que son repetitivos cada tercero o a quinto día. Las tasas de éxito son altas. Se puede usar dentro de la cavidad. En caso de colecciones las puede drenar o intraluminal. Y nosotros recomendamos el EVAC artesanal al tener un menor costo. En relación al drenaje endoscópico interno, igual lo podemos usar en cualquier momento, agudo, temprano, tardío o crónico. Es una alta eficacia, tiene una fácil colocación, se usa aproximadamente de 7 French, aunque algunos estudios comentan de 10 French, corta estancia hospitalaria. Las desventajas es que hay un largo periodo para la curación completa, hay riesgo, aunque son bajos, de migración, perforación o sangrado. Lo recomendamos porque tiene unas altas tasas de éxito, es fácil su colocación, estancias hospitalarias son más cortas, la ingesta oral es más rápida y hay una mejor aceptación del paciente. Y en relación a la septotomía, lo podemos usar, está indicado en temprano, tardío y crónico, más que nada se va a presentar más de 15 días, pero debe realizarse siempre que se identifique. Las desventajas es que su uso no puede ser un tratamiento único y solo lo podemos realizar cuando observemos que hay un septo.
Se requiere más de una sesión. El tabique es la causa de la mayoría de los defectos refractarios y el tratamiento es complementario. Entre las recomendaciones posteriores a los procedimientos endoscópicos es muy importante la vigilancia intrahospitalaria. No es solo el manejo endoscópico, sino que es multimodal. Entonces siempre tiene que haber una impregnación antibiótica, tiene que ser guiada por los cultivos, los laboratorios hay que valorar los leucocitos, PCR, procalcitonina, lactato, tiene que ser un manejo conjunto, tanto con nutrición, medicina interna, inhaloterapia. Hay que valorar importante el estado nutricional, tenemos que asegurar un estado nutricional en este paciente, si tiene que ser de nutrición parenteral, si tiene que ser nasoyeyunal y de preferencia lo más precoz que sea de manera oral y el control de líquidos estricto. Entonces, todo esto es para tener un manejo exitoso. El tratamiento debe individualizarse considerando las características tanto del paciente como del defecto y de su tiempo de evolución. Ahora pasaremos con mi compañero Campa para hablar sobre las conclusiones. Bueno, en el manejo, como conclusiones, en el manejo de fugas gástricas y fístulas, no hay un único camino por seguir. Tenemos que individualizar cada caso y actuar de acuerdo a las circunstancias que se van presentando de manera precoz. Así como saber aceptar cuando una terapia no está funcionando y hacer los cambios pertinentes de manera precoz, ¿no? El paciente con complicaciones crónicas representa un reto para el equipo bariátrico. Solo de manera integral vamos a poder brindar un tratamiento oportuno y evitar un desenlace fatal. Como pudieron ver, los dos casos que presentamos fueron casos de fugas causados por mecanismos distintos. Podemos ver cómo son los escenarios más temidos por los que nos dedicamos a esto, por la morbimortalidad que esto va a causar. Si bien los porcentajes a nivel mundial, según la literatura, son bajos, el impacto económico y en la dinámica de la vida de nuestro paciente es muy grande. En términos generales, son casos difíciles, casos retadores, pero aprendimos que no hay una técnica que sea para cada paciente en especial. A veces creemos que el sistema VAC va a funcionar, otras veces que el sistema de PIC-TACE o Vesco Clips, endoprótesis. Sin embargo, el paciente puede o no responder. En el primer caso, vimos cómo siguiendo los algoritmos establecidos, el manejo de líquidos, antibióticos, endoscopía, drenajes abiertos y endoscópicos, el paciente salió adelante relativamente rápido. Y en el segundo caso, pues un caso crónico de 1 año y medio, como ya lo comenté en 2 ocasiones, el antecedente de ser paciente con trasplante renal manejado con inmunosupresores nos hizo que tuviéramos una etapa mucho más difícil, más lenta en la progresión, y lo que queríamos era evitar a toda costa un tratamiento quirúrgico. Estábamos preparados para hacer una gastroayuno. El equipo yo creo que estaba listo. Sin embargo, a este paciente, si le hacíamos una esófago y ayuno, muy probablemente lo estábamos catapultando a fallecer por su estado de desnutrición, el antecedente de inmunosupresión, y muy probablemente hubiéramos afectado de igual manera el injerto renal. Entonces, nuestra única opción era el manejo endoscópico y gracias al equipo se pudo lograr. En base a nuestra experiencia, el diagnóstico temprano es de suma importancia. Hay que individualizar el manejo de acuerdo al caso que tengamos frente a nosotros y enfrentarlo pues con un equipo multidisciplinario sólido. Pues muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su presentación. Realmente bastante bien ordenada. ¿Pueden quitar la última diapositiva, por favor, para que... No, digo ya cerrar la presentación. Muy bien, pues muy interesante. Supongo que hay muchísimas preguntas y comentarios. De hecho, ya tenemos uno al doctor Juan Antonio López, tiene levantada la mano. Adelante, doctor Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, primero felicitar al doctor Alberto Michel y al grupo de los fellows. Excelente, no sé cómo calificarlo, pero de las mejores pláticas. Ya los escucho. Silenció su micrófono, doctor.
¿Sí me escuchan? Ya, ahora me- sí, otra vez. Quiero decirles que felicitar al doctor Alberto Michel y a los fellows. Creo que es de las mejores pláticas que hemos recibido porque nos hace un panorama total de lo que está pasando del manejo de las complicaciones y que el método endoscópico siempre tiene que estar presente en este tipo de complicaciones. Hace poco platiqué con algunos brasileños que se dedican a endoscopía y muchos siguen siendo que en fístulas agudas, en la fuga aguda, el stent es prioritario a pesar de todas las molestias que da. Y ellos hablan que el stent coreano, que es el largo, disminuyó mucho la migración. Ellos lo mencionan. Yo tuve experiencia aquí con un stent, hay reflujo, hay taquicardia, hay dolor retroesternal, no es tan fácil, es caro y tiene muchos problemas, pero ellos siguen diciendo si tiene fuga aguda, inicia con el stent. Ese es un factor que quería mencionar. Y el otro punto, ¿hasta dónde ningún procedimiento tiene 100%? ¿Hasta dónde digo para hacer el esofagoyeyuno y que me tengo que preparar, porque si le voy a hacer esofagoyeyuno, que ya lo hemos hecho, que esté bien nutrido? Si el paciente ya falló varias opciones, yo tengo que prepararme y preparar al paciente para decir si voy a hacer anastomosis bien preparado. ¿Hasta cuándo? Aquí ya me tocó hacer el esofagoyeyuno después de 6 meses de que se manejó fuga con muchas opciones sin tener resultados. No hay un tiempo especial, también el paciente se agota y también hay que valorar los riesgos de hacer un esofagoyeyuno, también hay que valorarlo y hay que preparar al paciente. ¿Cuál sería la opinión? Otra cosa que quería decirles, el pigtail que empezó con los franceses se ha diversificado por todas partes porque es el que menos molestias le da y quiero decirle lo que hace el grupo de ustedes, sé la trayectoria, lo que están haciendo impresionante también, que es un procedimiento que todos los grupos que se dedican a cirugía bariátrica lo deben de tener, todos, y tener las demás opciones. Mi pregunta es, nuevamente, ¿hasta cuándo? Porque intervienen muchos factores. El paciente se cansó, el médico digo, ya te intenté 3 procedimientos diferentes y con ninguno tuviste éxito. ¿Hasta cuándo? No hay un momento de decir, ya me paro. A mí me ha tocado 6 meses que se batalla el paciente y anda en la calle, pero anda con fuga. Anda con fuga en la calle y aquí lo importante es nutrirlo para prepararlo. Mi pregunta, ¿qué decisiones toman? Y creo que es muy importante, ¿qué dice el paciente? Me agoté, estos son los riesgos del esófago y ayuno, y dice el paciente, lo acepto. ¿Cuándo deciden ustedes qué hacen? Porque ningún procedimiento es 100%. Y nuevamente, felicidades, excelente. Doctor Bien, López, un adelante. saludo. Sí, doctor López, un saludo. Gracias por sus comentarios. Yo creo que es muy buena su opinión respecto al dato económico del paciente y sobre todo, yo sí quiero comentar que los casos que nosotros hemos presentado y que hemos manejado en su totalidad son pacientes privados, ¿no? Entonces, esto conlleva a un gasto importante y sobre todo que la familia se desgasta en un aspecto importante, ¿no? Entonces, creo que tenemos que valorar si el tratamiento que le estamos ofreciendo al paciente en primera instancia nos está funcionando y nos está dando buena respuesta. Y normalmente nosotros lo vamos evaluando endoscopía tras endoscopía. Entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos de ahorita, que presentamos un paciente trasplantado previamente, este caso, como bien lo comentaron nuestros fellows, teníamos pocas opciones y sobre todo hacerle un esófago y ayuno, como lo comentábamos. No le teníamos miedo, pero sí de antemano ya tiene un trasplante renal, ya es un paciente inmunosuprimido. El que tengamos alguna fuga de un esófago y no podríamos estar exentos en este caso, ¿no? Entonces tenemos que mantenerlo bien nutrido, tenerlo en muy buenas condiciones generales para ofrecerle este tratamiento, pero igual no estamos quitados de la idea de poderle ofrecer este tratamiento quirúrgico, pero yo insisto del punto, es el tratamiento que le estamos ofreciendo al paciente, está teniendo cambios, está teniendo respuesta durante los procedimientos ópticos que le estamos haciendo consecutivamente. Está habiendo un proceso de granulación, está cerrando el trayecto, tenemos menos gastos, creo que vamos por ese camino. Y la otra es que muchas veces lo hemos visto en nuestra experiencia, es que de primera instancia puede ser que el tratamiento endoscópico con un drenaje endoscópico no está funcionando, pero podemos progresar a un stent, podemos progresar a un sistema de VAC.
Actualmente, con todas las terapias que tenemos de manera combinada, ya tenemos menos posibilidades a que un paciente termine con un esófago de ayuno. Y les platico, nosotros hemos manejado pacientes con fístulas gastrobronquiales. El doctor López sabe de la alta mortalidad que pueden tener estos pacientes y aún así, teniendo fístulas gastrobronquiales, hemos podido manejarlos con tratamiento meramente endoscópicos sin necesidad de llegar a una gastrectomía total y a un esófago y ayuno. Entonces, insisto, tenemos que estar preparados. Aquí lo importante es que no somos un equipo solamente de endoscopistas donde vamos, colocamos el drenaje al paciente o colocamos un stent y nos retiramos, sino que llevamos toda la curva de la enfermedad del paciente y hemos aprendido que en base a tratamientos continuos y sobre todo en conjunto, puede ser drenaje endoscópico, puede ser VAC, puede ser el manejo con medicina interna, con inhaloterapia, con medicina crítica. Hemos visto que la respuesta va a ser mucho más favorable, pero también tenemos que tener en cuenta, si el paciente no tiene dinero, solamente tiene para un tratamiento definitivo, como puede ser un esófago de ayuno, y sabemos que muy probablemente el paciente va a requerir el tratamiento, pues ahora sí que hay que ofrecer el tratamiento quirúrgico sin desgastarlo económicamente a estos pacientes. Y otra es, entre más crónico tenga el padecimiento el paciente, pues obviamente es mucho más probable que el paciente tarde o temprano vaya a requerir de algún tratamiento quirúrgico. Pero insisto, el tratamiento endoscópico actualmente hay muchas opciones y que ya es cada vez menos probable a que un paciente recurra a un tratamiento quirúrgico definitivo, pero si es que se requiriera, creo que se puede estar uno listo para hacer una esófago de ayuno en estos pacientes con una gastrectomía. Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta también si el paciente se maneja muchas veces de manera institucional, a lo mejor ahí sí se tiene toda una posibilidades de manejar a estos pacientes durante más tiempo, de manera, varios meses hospitalizados, pero insisto, nosotros hemos aprendido que actualmente con el tratamiento endoscópico hemos tenido muy buena respuesta sin necesidad de recurrir a un esófago de ayuno. Nuestro último caso de esófago de ayuno fue ya por el 2015 aproximadamente y desde la fecha no hemos necesitado o se ha necesitado de ofrecerle un tratamiento a estos pacientes quirúrgicos. Excelente, muchas gracias. Gracias. Perdón, está conectado el doctor Sergio. Perdón, no sé si gusta hacer algún comentario, doctor. Pues realmente me gustó mucho esta sesión, una sesión muy ilustrativa, donde pocos hablamos de las complicaciones, pero lo más importante es saber cómo resolverlas. Y yo felicito al doctor Alberto Michel, a sus fellows, por esta gran sesión. Realmente quedo muy contento y creo que vamos por más, porque lo que estamos tratando de hacer en esto es que todos tengamos un poquito de conciencia que las complicaciones pueden presentarse, pero lo más importante es saber cómo abordarlas y cómo resolverlas. Y Alberto Michel, pues te felicito, a ti y a tus fellows, están haciendo muy bien las cosas y eso habla de lo bien que va el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y el curso de alta especialidad que estamos llevando a cabo en todos los centros del país. Me encantó esta sesión. Felicidades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. No veo otra mano levantada, pero bueno, pues ándale, ya está ahí. Osmar Gómez levantó la mano y la quitó. No sé si va a hacer algún comentario, Osmar. Si no, mientras, me gustó mucho el Ándale, abordaje. Osmar. Osmar, no te arrepientas, platica, cuenta. Bien. Me gustó mucho el abordaje híbrido. En alguna vez revisé inclusive que hay algún centro que está haciendo únicamente abordaje endoscópico, pero el abordaje híbrido, o sea, el diagnóstico temprano, la sospecha de que recalcaron bastante, ¿no? De que pues, la fuga, como lo estamos viendo, sucede cuarto, quinto día, séptimo día, hay que estar muy pendientes y abordar rápidamente el paciente. Entonces, ese abordaje híbrido, ¿desde cuándo lo están realizando? Está padrísimo. Y pregunta también, ¿usan pigtails? Y a veces en el abordaje híbrido, ¿utilizan un EVAC o no es su primera opción?
Chicos, ¿quieren contestar o adelante? Bueno, les platico un poquito, te platico un poquito, amigo. Fíjate que nosotros empezamos a ver que aparentemente son más o menos unos 2 años que empezamos a hacer manejo meramente híbrido con estos pacientes. Dejamos de hacer el manejo básicamente laparoscópico, o bien hace mucho que no hacemos una cirugía abierta en nuestros pacientes. Tratamos de ofrecer el tratamiento meramente endoscópico. Entramos a través de las cavernas, hacemos dilataciones de estos orificios si es necesario, hacemos lavado, hacemos desbridaciones endoscópicas y esto ha mejorado mucho el pronóstico. Sobre todo, la pauta para nosotros decidir hacer este manejo es que tenemos casos donde les hacemos una tomografía, solamente vemos un absceso perigástrico bien localizado, pueden ser de 200, 300, hemos encontrado abscesos de 500 mililitros y los hemos podido manejar todos a través de endoscopía sin hacer otro manejo exhaustivo. Y fíjate que es muy rápido porque entramos endoscópicamente, hacemos una dilatación, hacemos desbridación, hacemos lavado. En ese mismo momento colocamos en estos pacientes drenajes endoscópicos y bien colocamos una sonda nasoyunal. Al día siguiente le hacemos estudios de laboratorio de control, hacemos un estudio radiográfico de control, iniciamos la nutrición hasta llevarlo a 50, 60 mililitros aproximadamente en 24 horas, obviamente en apoyo con nuestro equipo de nutrición. Y una vez que completamos esos 60 mililitros, completamos un esquema de antibiótico, lo mandamos a su casa y aproximadamente en unas 2 semanas el paciente ya puede estar iniciando la vía oral. Este es el manejo que normalmente llevamos, porque sí quiero ser enfático. Hubo un tiempo que solamente lo que hacíamos es colocamos sonda nasoyunal a estos pacientes, colocamos drenajes endoscópicos, hacíamos control al tercer, cuarto día y vemos que estaban bien colocados, que efectivamente el absceso estaba controlado y le iniciamos la vía oral. Pero yo en mi experiencia me he dado cuenta que estos pacientes a veces perpetúas un poquito más esa reacción inflamatoria, es la presencia de más cantidad de saliva hacia esta cavidad perigástrica. Entonces, he tratado en estos casos, por mi experiencia, es mejor dejarle una sonda nasoyunal, dejarlos con un buen esquema de antibiótico y los puedes manejar ambulatoriamente y en 2 semanas el paciente tiene mucho menos posibilidades de recidiva, mucho más fácil controlado y aproximadamente una vez que le retiras en 2 semanas la sonda nasoyunal, el paciente está integrado a su vida diaria, está trabajando sin ningún problema, aún todavía con esta caverna perigástrica pero sin embargo con estudios de control cada mes y aproximadamente al tercer mes le estamos retirando los drenajes. Solamente en aquellos pacientes de antemano que traen una peritonitis generalizada, que ya hay una disrupción de esta cavidad perigástrica, donde el paciente tiene reacción inflamatoria sistémica, son aquellos pacientes que definitivamente te hacen elevación de procalcitonina. En esos pacientes sí nos vamos directamente al IVAC, es lo que hacemos de primera instancia, hacemos esta cavidad, ayudamos a que se forme de nuevo esta cavidad perigástrica y una vez bien conformada, le retiramos el sistema de IVAC y entonces colocamos los drenajes endoscópicos. Realmente nuestro manejo es drenaje de IVAC, cavidades, limpio, desbridamos y una vez que ya hay un tejido de granulación, procedemos a colocar drenajes y al paciente le podemos iniciar en esos casos a valorar si le iniciamos la vía oral, obviamente de 15 a un mes con pura dieta líquida junto con su proteína, o bien los dejamos con su sonda nasoyunal dependiendo cada caso y la progresión. Y obviamente no nos debemos de quitar la idea de que si este paciente tiene o no tiene una angulación a nivel de cisura angularis, porque en estos tenemos que hacer dilataciones con Bujicap o con balones de acalasia, dependiendo sea el caso. Pero la tendencia es cada vez manejar menos estos pacientes con abordaje laparoscópico, pero todo tiene que ver si hacemos un diagnóstico temprano y oportuno. Sí, interesantísimo, Beto, porque, o sea, como que como cirujano, pues le entras por la paroscopía y le quieres hurgar. O sea, quieres ver, a ver, no, por aquí sale y le quieres quitar. Y yo creo que es un game changer eso de decir, a ver, drenajes, lavo y vamos por dentro. Y eso yo creo que está excelente. Hay una pregunta muy interesante de la doctora Carla Zickler, que la vi conectada y me encantaría, me parece que es fellow, que la haga de viva voz, lo puso ahí en el chat, no sé si siga conectada o no. Carla,
adelante, y si no, pues la vamos diciendo, porque, ándale, adelante Carla, por favor, porque está muy interesante tu pregunta. No se retira el Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Sí, buenas noches. Yo tengo una duda porque he leído varios artículos al respecto, pero no ahondan mucho sobre los datos. Aquí lo que recomendaban es que los drenajes, los pigtail, la función o lo que nos va a ayudar es que tengan un drenaje externo que previamente se colocó por la paroscopía y hacían referencia a que ayudaba equilibrando las presiones con el pigtail y el drenaje externo y que esto favorecía a la función del pigtail. Entonces, pero no daban mucho. Entonces, mi duda es, ¿en verdad se requiere? También comentaban que lo ideal es retirarse 2 centímetros diario hasta retirarlo sin importar el gasto. Entonces, pero aquí en el manejo híbrido, pues mi duda es, estos pacientes ya no tenían pigtail y si el no tener el drenaje externo hacía que no funcionaran de la misma manera. Sí, ¿qué tal, doctora? Gracias por su pregunta. Mire, le comento, hay casos que definitivamente no dejamos drenajes externos y como lo comentaba el doctor Rodrigo, muchas veces el dejar drenajes a estos pacientes nos catapulta el hecho de que muy probablemente si no se retira a tiempo, podemos dejar una fístula hacia piel, ¿no? Una gastrocutánea, que es lo que menos queremos en estos casos porque esto va a hacer que nuestro tratamiento sea mucho más prolongado, como el caso de fístula crónica que les presentamos. Entre más rápido nosotros podamos retirar el drenaje, va a ser mejor. Entonces, la pauta es el drenaje endoscópico, lo que va a ayudar sobre todo es el vaciamiento de lo que viene siendo la caverna que está alrededor de la fuga hacia lo que viene siendo la luz intragástrica. Y la otra es que el tejido, el material por el cual está hecho el drenaje de pigtail de multiusos, ayuda al tejido de granulación. Esto está actuando como un cuerpo extraño y esto va a hacer que nos ayude a que vaya granulando y lo vaya encapsulando de tal manera que esa área que está alrededor de la fuga se vaya haciendo cada vez menor. Entonces, contrario a la idea que se tiene, es que la idea del drenaje endoscópico era para manejarlo como simplemente como una simple opción y no manejar dos drenajes. Si a este paciente ya se le dejó un drenaje porque la lavamos, porque se hizo un drenaje del absceso, lo que tenemos que hacer, como bien lo comentaba usted, es retirarlo 2-3 centímetros aproximadamente cada 24 horas. Nosotros le vamos colocando riendas a los drenajes para de esa manera irlo sacando. Y si nosotros dejamos 4, 5, 6 drenajes en esta área o en esta cavidad perigástrica, va a ayudar para que efectivamente el drenaje sea hacia el área luminal y no se haga un absceso, porque a veces nos da este miedo o este temor. Si yo le retiro los drenajes, se va a hacer un absceso adentro, se va a perpetuar, va a ser un problema. No, en realidad las cosas es que estos pacientes tienes que retirarle lo antes posible. Y como lo dijo la doctora Fernanda, nosotros ya no colocamos los drenajes paralelos al área de la fuga, los dejamos un tanto alejados, porque muchas veces, y que sean drenajes abiertos, porque los drenajes cerrados también tienden a perpetuar. Entonces, entre menos cuerpo extraño le dejes uno del lado abdominal hacia el manejo laparoscópico, va a ser más rápido, sobre todo la resolución. Entonces, nuestra propuesta es, si ya entramos, empezar a retirar esos drenajes a partir de las próximas 24 horas, 2-3 centímetros, y llevar una relación. Y la otra es que sean drenajes cerrados, porque usted puede tenerlo ya casi 2 centímetros dentro de la pared abdominal y todavía te sigue funcionando. En cambio, un drenaje cerrado rápido deja de tener ese efecto succión y sí, muy probablemente puedas tener algún absceso residual que probablemente lo tengas que drenar a través de ultrasonido, tomografía, etcétera, etcétera. Pero insisto, el manejo del drenaje endoscópico, nosotros tenemos aproximadamente 68 pacientes manejados con drenajes endoscópicos y sobre todo es entre menos drenajes externos utilicemos, mejor respuesta para el uso de estos drenajes tipo pigtail. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Muy bien. Estaban preguntando también por acá y digo,
los exhorto a que lo hagan de viva voz. Está por aquí Sandor del Real, dice, se recomienda el uso de análogos de somatostatina. ¿Qué opinión tienen al respecto ustedes? Y nosotros lo usamos hace muchos años. Por allá empezamos a manejar nuestra historia de manejo de complicaciones. Empiezo ya por el 2012, pero el manejo endoscópico meramente fue en el 2014. Yo sí, en base a nuestra evidencia, yo no he visto ninguna respuesta diferente si los utilizo o no los utilizo. Realmente es difícil decir, si los utilizamos vamos a tener respuesta. No, nosotros dejamos de utilizarlo hace más o menos unos 6 años porque sí les daba más efectos secundarios a los pacientes realmente y no veíamos una respuesta. Yo creo que la manera más rápida de responder a estos pacientes es tener bien drenado el área del absceso, tener bien controlado a través de los diferentes manejos endoscópicos, un drenaje externo, como ustedes lo quieran manejar. Y una vez que tenemos garantizado esto, un buen manejo con antibióticos y además una buena alimentación parenteral o enteral, dependiendo el que sea el caso, creo que va a ser la mejor respuesta. Y la otra, yo sí quiero comentar, si ustedes tienen una fuga difícil, de antemano entramos y nos encontramos una fuga de 4 o 5 centímetros, fue muy evidente esa fuga, porque a veces tendemos a querer meter azul de metileno, disecar, quitar. Antes yo hacía esto, darle unos puntitos y hacíamos toda una maravilla, un movimiento ahí que al final de cuentas solamente perpetuamos el problema. Pero si ya nosotros entramos y nos damos cuenta que estamos trabajando con una fuga, sea en bypass, en manga, en cualquier procedimiento, y sabemos que esto se va probablemente a eternizar el paciente, hay que aprovechar y hacerle una yeyunostomía a este paciente, si es bypass, una sonda a través de gastrostomía, darle la opción a estos pacientes, porque si nosotros de primera instancia dejamos una sonda nacional a un paciente y nos vamos a eternizar, muy probablemente en un futuro vamos a necesitar ponerle una sonda de yeyunostomía. Pero sí, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener experiencia, poner una sonda de yeyunostomía, porque la yeyunostomía tiene su morbimortalidad también. Entonces, después podemos tener una fuga con una y otra. Actualmente hay varias sondas de yeyunostomías muy fáciles, aquellas que se colocan por vía endoscópica también nos pueden ayudar a tener una incisión muy pequeñita, mejor control, pero siempre garantizar una vía de alimentación para estos pacientes. Yo creo que es uno de los puntos más importantes, indispensables y sobre todo de mejor, ahora sí que inversión, porque nos va a generar menos gasto para el paciente. Excelente. Oye, y cuando tienen un IVAC y la extraen por la nariz, ¿qué sonda utilizan para la nutrición? O utilizan por ejemplo, a mí se me ocurre una trilúmina o tienes 2 sondas por la nariz, o ¿cómo le hacen? Sí, hay sondas trilúmina. Nosotros, esas cuando son fugas intraluminales que tú las ves y vas a ver tú la fuga, la ves paralela hacia el canal. Normalmente eso lo podrías manejar, que es uno de los artículos que más han presentado casuística del IVAC, junto con la sonda de alimentación, donde puedes estar haciendo doble efecto. Sin embargo, la mayoría de los casos que nosotros manejamos, que son IVACs, que utilizamos el IVAC, son fístulas de difícil o fugas de difícil control, donde tenemos que meter la esponja directamente hacia la cavidad, hacia el área, porque muchas veces el hecho de solamente hacer contacto hacia el área externa no te va a ayudar a hacer el efecto de granulación y desbridación de esa área. Entonces, nosotros colocamos una sonda Cook, es la que utilizamos, son muy delgaditas, muy fácil, muy accesibles para el paciente, y usamos sondas pediátricas, les metemos sondas pediátricas que va de entre 8 a 12 pediátricas, y normalmente es fácil porque puedes tanto colocar bien, primero lo que hacemos nosotros es colocamos el VAC y ya después colocamos la sonda nasoiliar, porque muchas veces cuando son cavernas grandes tenemos esa posibilidad de que queda bien atoradita, ya no se te está saliendo, pero a veces andas peleando con una y otra, pero es cuestión de tiempo de irles manejando estas áreas. Sí, utilizar un endoscopio pediátrico también te puede ayudar para maniobrar mejor estas zonas.
y poder tanto dejar la sonda nasoional como la sonda de IVAC. Y cuando tenemos los casos donde tenemos que colocar las dos sondas, lo ideal es meter el arco en C, porque en ese momento tú ya te dices cuenta que dejaste la sonda nasoional en su momento, porque es muy triste que tú sales al otro día y le haces un estudio radiográfico y te das cuenta que la sonda está arriba, entonces tienes que meter, se te salió el IVAC, que es un problema. Entonces, estos manejos hay que hacerlos con un arco en C en quirófano. Buenísimos tips. Miren, híjole, está buenísimo el tema. Ya nos estamos rebasando el tiempo. Me encantaría, equipo, ya seas tú, Beto, tu equipo, que en resumen, digo, o sea, si tuvieran un escenario donde ahorita les hablan que un paciente de 5 días con una fuga, como hacer el resumen de pasos clave de hacer para que todos tengamos esas perlas de su experiencia y que no, nos vayamos con ese mensaje de cómo diagnosticarlo rápido, qué hacer en la paroscopía, qué se recomienda, porque dijeron algo muy clave, que es, le hablas a un endoscopista que va y pone algo y se va y nadie, o sea, y ya valió pues, o sea, entonces, ¿cuál sería el conjunto y qué esperan para que en resumen tengamos eso para todos, como una perla de finalizar esta sesión? Sí, nosotros podemos hacer el resumen junto con nuestros fellows, mandarlos. Ya por ahí tenemos algo avanzado, que por ahí teníamos un trabajo que cuál es nuestra conclusiones sobre 10 años de experiencia que tenemos manejando pacientes complicados. Y efectivamente, de hecho, nosotros o yo hice endoscopía precisamente porque pasaba esto. Le hablábamos a un endoscopista, los cuales respetamos mucho y admiramos, pero muchos de ellos no son endoscopistas bariatras, ¿no? Entonces iban, nos ponían el stent y ¿sabes qué? Pues migró el stent y, pues mándamelo. Y pues ya después, oiga, otra vez migró y pues ahí me lo mandas de nuevo. Entonces, la intención que nosotros y lo que hemos aprendido es que le hacemos el procedimiento y nos quedamos con el paciente y hemos aprendido conforme la evolución del paciente saber qué nos funciona y qué no nos funciona. Entonces, nos vamos a abocar para presentarles nosotros con mucho gusto un diagrama de flujo en base a nuestra experiencia para compartírselos a ustedes y si igual alguno de los fellows o de cirujanos el día de mañana tienen alguna complicación, que esperemos que no, pero si se presentan con mucho gusto les podemos ayudar, que es algo que también pasa muy seguido en nuestro grupo, nos piden apoyo y con mucho gusto les damos nuestros mejores consejos. Pues excelente, Beto. De verdad que yo puedo constatar eso. En alguna vez que nos hemos metido en algún problema, he recibido una atención excelente y sin ningún compromiso de parte de ustedes. Y la verdad es que pues es un alivio tener un grupo que ya va generando experiencia, porque como comenté al principio de la sesión, pues ya afortunadamente no son ya tan frecuentes las complicaciones, pero pues cuando le pasan, pues uno no tiene la experiencia, ¿no? Entonces realmente un grupo que vaya juntando la experiencia es bien importante tenerlo como apoyo. Pues no, el Pues doctor yo nada más Sergio quiero decir, adelante, doctor Sergio. sí, quiero comentar que Alberto es todo un centro de referencia para aquí, para todos los que estamos aquí en Tijuana y para muchos más del país. Siempre nos ayuda a resolver problemas y está bien, con una buena experiencia. Realmente yo lo felicito. Tuvimos un caso, lo llamamos y sé de muchos de aquí de Tijuana que también ya lo estamos casi adoptando como nuestra referencia de primera mano. Realmente, Alberto, estás haciendo muy bien las cosas y pues el flujograma para todos los que no tienen experiencia de eso y que en algún momento las estadísticas los van a alcanzar, pues hay que estar preparados porque es mejor un manejo endoscópico que intentarle un híbrido o algo más. Yo reitero la felicitación, es un tema muy apasionante, muy bien abordado, pero pues que nos abra la idea de que no estamos exentos de las complicaciones ni de las estadísticas. Felicidades. Muy bien, Rodrigo, muy bien llevada a cabo la sesión. Pues realmente el colegio va en buenas manos. Muchas gracias, maestro Verbonen. Un abrazo. Gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Y pues un último mensaje, Un entonces, abrazo. para cerrar, Beto, algún último mensaje para ya terminar la sesión. Y básicamente, hablando de estas complicaciones y nuestra experiencia,
Creo que para evitarnos dolores de cabeza lo importante es sospechar de las complicaciones. Yo creo que muchas veces no sospechamos de las complicaciones. Yo cuando hablo de este tema les presento 3 escenarios diferentes de pacientes complicados y les digo, los pacientes que no se manejan temprano fallecen. Esa es una realidad. Hay mortalidad en la cirugía bariátrica, entonces creo que debemos nosotros como cirujanos pensar de primera mano que si operamos un paciente que tiene 7 días, 8 días y empieza con fiebre, lo primero que debo yo descartar es una fuga. Si la descartamos, si le hice a estos pacientes tomografía, se le hice endoscopía, se le hice realmente un seguimiento a estos pacientes y definitivamente descartamos una fuga, pues qué bueno. Pero si nosotros logramos en una fase muy temprana diagnosticar una fístula pequeña, yo siempre digo que una microfuga, una fuga crónica siempre empezó como una microfuga, que si la detectamos a tiempo, una sonda nasoinal, ayuno, se acabó el problema. Entonces, tengamos en cuenta esto y sobre todo el seguimiento de los pacientes. La ausencia de síntomas o la ausencia de estudios radiográficos, no precisamente de datos positivos, no descartan una fuga. Ténganlo en cuenta. Entonces, si ya tuvieron un paciente que tuvo fiebre, y esto es para los felos, tuvo fiebre, tiene afectación de su estado general, ustedes al día siguiente márquenle cómo te sientes, cómo vas, ven al consultorio, escuchen frecuencia cardíaca. Mi tip sería, escuchen frecuencia cardíaca a los pacientes, hagan una placa de tórax. El 100% de nuestros casos que hemos estudiado nos han descartado fugas con una placa de tórax, un derrame pleural al lado izquierdo, nos ha ayudado a hacer un manejo temprano y oportuno. Entonces, la sospecha de una fuga siempre va a ser la mejor resolución de una fuga en los pacientes. Así que hay que prepararse, hay que estar listos y sobre todo, como dice el doctor Verbonen, si operamos tarde o temprano, la casuística nos va a alcanzar y hay que estar preparados para esos casos. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Nuevamente una felicitación a ti y a tu equipo. Y pues nos vemos en la próxima ocasión, en la siguiente sesión. Y pues que tengan una buena noche todos y saludos. Que estén muy bien. Amigo Rodrigo, muchas gracias. Saludos, buenas noches. Igualmente, amigo. Hasta luego. Buenas noches.